Muy buen día, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Physis Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales, y les impartiré la clase de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la Revolución Industrial. Recordemos, jóvenes, tomar nota de lo mencionado en el video, ya que puede ser de gran utilidad para comprender la clase. Muy bien. Tenemos dos preguntas como conocimientos previos, que la primera nos indica, qué significa revolución. La segunda, ¿dónde se inicia la revolución industrial? Muy bien, para definir qué es revolución, se denomina revolución a un cambio rápido y profundo que afecta a la estructura de una sociedad. Muy bien. La segunda sería ¿dónde se inicia la revolución industrial? La revolución industrial se inicia pues básicamente en Inglaterra a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Muy bien. Tenemos un pequeño concepto de lo que es revolución. Se denomina revolución a un cambio rápido y profundo que afecta a la estructura de una sociedad. Implica, por otra parte, una aceleración del ritmo de las transformaciones históricas, pues básicamente. Muy bien. Muy bien, hablemos un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que es Europa antes de la Revolución Industrial. Como les había mencionado, ¿verdad? Europa entre el siglo XVI, XVII y XVIII, pues básicamente pues estaban gobernados, ¿verdad?, por una época de un antiguo régimen o un gobierno absolutista, ¿verdad?, como ya lo hemos visto en lo que es la revolución industrial, ¿verdad?, con el monarca y el gobierno que estaba predominando en ese tiempo, ¿verdad?, como un antiguo régimen. Muy bien, el mundo era esencialmente agrícola, ¿verdad? La inmensa mayoría de la población era campesina. Su situación social era muy variada. Muy bien. Y tenemos que la revolución industrial se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX. Y se expandió por diversos países de Europa, Estados Unidos y Japón. Muy bien, pues tuvo gran influencia, ¿verdad?, en estas grandes potencias, ¿verdad?, como lo son no solamente en Europa, sino en Estados Unidos y Japón. Se expandieron pues estos acontecimientos importantes que dieron un cambio radical a los países, ¿verdad? Muy bien. Pues la revolución industrial supuso el paso de una economía rural, ¿verdad?, basada fundamentalmente en la agricultura, pero también se caracteriza por el predominio del comercio y de la producción manual de bienes, a una economía urbana industrializada y mecanizada. Pues en ese momento, Inglaterra básicamente pues estaba en una economía o en una producción rural, ¿verdad? Como les decía, básicamente pues ellos se dedicaban a lo que era la agricultura, ¿verdad?, en el áreas rurales. Pero hubo un cambio, ¿verdad?, en cuanto al comercio y la producción, que pasa de ser una producción manual de bienes, ¿verdad?, a una economía urbana industrializada. Bueno, pues viene a cambiar no solamente el área geográfica, ¿verdad?, porque recordemos que en Inglaterra, como les decía, pues básicamente la población era campesina y predominaba en las áreas rurales, ¿verdad? Pero a través de estos cambios, que trajo la revolución industrial, pues ya la población, ¿verdad?, se traslada a las producciones, ¿verdad?, al área rural y ya a utilizar grandes máquinas industrializadas y mecanizadas, que ya las vamos a explicar más adelante. Bien, la materia prima, ¿verdad?, en Inglaterra básicamente pues era el algodón, ¿verdad?, porque se elaboraban lo que eran las telas, ¿verdad?, la elaboración textil, básicamente. Bien, ustedes pueden observar, ¿verdad?, el área rural, como la pueden observar en la primera imagen,
que las fuerzas las fuerzas energéticas que se utilizaban pues básicamente eran los animales de carga que ayudaban pues a tratar la tierra, ¿verdad? A arar la tierra o a prepararla para poder sembrar, ¿verdad? O cultivarla. Y también la fuerza que se utilizaba, la fuerza energética que se utilizaba pues era la de el hombre básicamente, ¿verdad? Y también podemos observar, ¿verdad? Los talleres artesanales que habían, ¿verdad? Utilizados básicamente a mano, ¿verdad? La elaboración de prendas textiles, ¿verdad? Básicamente, pues, eran a mano, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, el taller, ¿verdad? Todo era elaborado a mano, las mujeres, ¿verdad? Elaborando las prendas o sus ropas de vestir, ¿verdad? Básicamente. Y en ese tiempo, pues, se utilizaba lo que era el barbecho, ¿verdad? El barbecho significa que las tierras, pues como eran grandes plantaciones de tierras, pues se dejaban descansar un tiempo, ¿verdad? Se dejaban descansar un largo tiempo. Y se cultivaban otras manzanas de tierra, ¿verdad? Que ya estaban listas para ser cultivadas porque el barbecho pues es hacer descansar la tierra, ¿verdad? Dejar de producir un poco y dejarla descansar para que ésta pueda agarrar los ingredientes, los minerales que se necesita para tener una muy buena producción, ¿verdad? Muy bien. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esos principales inventos? Pues esos principales inventos, ¿verdad? Que fue la máquina de vapor, ¿verdad? Básicamente, pues la máquina de vapor inventada pues por el ingeniero, el inventor fue, como les decía, James Watt. Ingeniero mecánico escocés de gran renombre por sus mejoras de la máquina de vapor, ¿verdad? Básicamente, pues, la máquina de vapor, esto podía ser mover a una rueda, ¿verdad? O a un ritmo constante. Muy bien, esas eran las energías que se estaba utilizando, ¿verdad? Estos fueron los principales inventos, como ser la máquina de vapor, ¿verdad? La máquina de telar, ¿verdad? También. Y pues lo que es el barco a vapor, ¿verdad? Por el inventor Robert Fulton, ¿verdad? Y que tuvo gran influencia, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar en la imagen. Muy bien, tenemos una imagen en la parte de arriba donde sale una señora, ¿verdad? Pues elaborando lo que eran estas telas, ¿verdad? La elaboración de telas a mano, ¿verdad? En los talleres artesanales que habían en ese tiempo, y ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? Entre la elaboración de telas manuales, ¿verdad? A la industrializada ya, ¿verdad? Tenemos dos grandes ejemplos, esos dos cambios que hubieron, ¿verdad? Con estos grandes inventos. Muy bien. ¿Y cuáles eran esas etapas de la revolución industrial? Pues muy bien, en la primera revolución se utilizó el vapor, ¿verdad? Y el carbón como energía, ¿verdad? Y la segunda revolución basada en el petróleo y la electricidad como fuente de energía, ¿verdad? Ya viene a sustituir lo que era el vapor, ¿verdad? Y el carbón, que se utilizaba también el carbón de coque también para generar energías. Viene a sustituir el carbón y el vapor, perdón, y el carbón viene a sustituir en la segunda revolución pues por el petróleo y la electricidad como fuente de energía, ¿verdad? Y a su vez pues viene lo que es la invención de la metalurgia, ¿verdad? Para elaborar ya estas grandes máquinas que vinieron a dar un auge importante a lo que son en estos países involucrados, ¿verdad? Y que nos han venido a ayudar, básicamente. Y la tercera revolución industrial, desarrollo y utilización de la energía nuclear, la informática, la robótica, la biotecnología, las telecomunicaciones y las ciencias, ¿verdad? Pues básicamente ya vienen a ya vienen a sustituir el carbón, el vapor, el carbón,
¿verdad? También el petróleo, pues que a su vez se está utilizando como fuente de energía, y viene a implementar lo que ya es el desarrollo de lo que es la informática, ¿verdad? Todos los inventos que en este momento nosotros ya estamos utilizando. Se viene pues ya a implementar lo que era ya la ciencia más avanzada, ¿verdad? Muy bien. Y pues tenemos lo que son las consecuencias de la revolución industrial. Pues podemos decir que las consecuencias de la revolución industrial, pues un desempleo masivo, porque recordemos que las personas que ya vivían en las áreas rurales, pues se trasladan a lo que son las áreas urbanas, ¿verdad? Estos grandes campos donde se colocaron o donde se ubicaron estas grandes industrias, ¿verdad? Estos grandes campos de industrialización, ¿verdad? Para la producción de bienes. Y pues estas personas pues básicamente se pasan, se trasladan del área rural al área urbana, ¿verdad? Pero obviamente pues no todos eran contratados, ¿verdad? Por eso se dice que como consecuencia pues hay un desempleo masivo, ¿verdad? También surgen lo que es la producción masiva y una serie de artículos manufacturados, ¿verdad? Recordemos que venimos de unos talleres artesanales, ¿verdad? Básicamente elaborados a mano, ¿verdad? Y pasamos ya a lo que es a la industrialización. Son dos tiempos o cambios totalmente drásticos, porque recordemos que lo que se producía a mano pues llevaba un poco más de tiempo, ¿verdad? La elaboración de estos bienes, de estos productos telares y algunos otros productos, ¿verdad? Pues ya cuando se utiliza lo que son estas grandes máquinas industriales, pues ya viene a una sobreproducción masiva, ¿verdad? De artículos, ¿verdad? Manufacturados. A su vez nace lo que es la sociedad industrial, ¿verdad? También, y se establecen dos grupos sociales, lo que es la burguesía o el burgués y el proletario. Bueno, el burgués, pues como ustedes pueden ver en la imagen, ¿verdad? El burgués o el capitalista, ¿verdad? Son los dueños del capitalista, pues obviamente son los dueños de los medios de producción, del capital, de lo que ellos son los que invierten en estas grandes industrias, ¿verdad? Como les decía, ellos son los dueños de los medios de producción, y el proletario pues lo único que posee pues son las fuerzas de trabajo, ¿verdad? Que se las proporciona pues al capitalista y a su vez pues por un salario, ¿verdad? Básicamente pues él vende sus fuerzas de trabajo, su fuerza ¿verdad? Al capitalista por un salario, ¿verdad? Para poder así salir adelante. Muy bien. Y pues chicos, tenemos lo que era también en la revolución industrial, pues empleaban básicamente pues a niños entre 8, ¿verdad? y 14 años para trabajar en estas grandes fábricas, ¿verdad? Porque recordemos que la mano del niño pues, y de la mujer no eran tan bien pagadas, jóvenes. Pues la mano de obra de los niños pues no era pagada como debería de ser, ¿verdad? Les daban un salario pues básico, ni siquiera podría decirse que un salario digno, ¿verdad? Sino que pues pagaban lo que ellos, pues básicamente el capitalista deseaba dárselos, ¿verdad? Y pues a su vez trabajaban hasta 15 horas, ¿verdad? Sin descanso, ¿verdad? Las personas que estaban en estas grandes industrias, ¿verdad? Trabajaban hasta 15 horas, que podría decirse que estas personas, sin descanso, obviamente, sin descanso, ¿verdad? Había una sobreexplotación, ¿verdad? Por parte del sistema, del capitalista al proletario, ¿verdad? Una sobreexplotación que había, y a su vez pues sus derechos, no habían derechos, pues no existían pues lo que eran ninguno de sus derechos, pues básicamente pues. Y como les decía, pues estas personas trabajaban 15 horas sin descanso, que yo puedo analizar que estas personas pues básicamente salían en horas tan tempranas que ni siquiera miraban el sol, ¿verdad? Porque entraban a estas grandes fábricas
en horas muy tempranas, en horas muy tempranas, y salían pues básicamente ya para agarrarles la noche, ¿verdad? Entonces, pues básicamente estas personas ni siquiera podían ver lo que era la luz del sol, ¿verdad? O ver un atardecer. Muy bien. Continuemos. Y pues aquí pues tenemos lo que es jóvenes, la actividad número 5, ¿verdad? De lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Podemos mencionar que para concluir, pues podemos decir que la revolución industrial marcó un periodo de desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿verdad? Que transformó en gran medida a las sociedades, no solamente las sociedades europeas, ¿verdad? Sino también pues otros países, ¿verdad? Tuvo gran influencia, este acontecimiento importante, ¿verdad? Tuvo gran influencia no solamente en Europa, sino también en otros países o en otras grandes potencias, ¿verdad? Muy bien, y pues tenemos aquí lo que es la actividad número 5, donde vamos a elaborar un resumen de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, y vamos a enlistar aspectos relevantes de la misma, ¿verdad? Elaboran un resumen de la revolución industrial y enlistan aspectos relevantes de la misma, ¿verdad? Esa básicamente pues sería la actividad número 5, ¿verdad? Y pues concluimos, jóvenes, con este tema, ¿verdad? Que de sumamente importancia para nuestras vidas, ¿verdad? Para, porque ya que este acontecimiento, ¿verdad? Que se dio en Inglaterra, pues vino a repercutir no solamente en ese país, sino también hasta el momento, ¿verdad? Nos ha venido básicamente a industrializar, porque si no, imaginémonos, no estuviéramos pues en este momento recibiendo clases en línea, ¿verdad? O por internet, ¿verdad? Entonces básicamente pues es un acontecimiento sumamente importante que tuvo buenas consecuencias, ¿verdad? Y también a su vez malas consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Y pues gracias por su fina atención, ¿verdad? Me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Recordemos, jóvenes, que pues falta poco, ¿verdad? Para culminar sus estudios, ¿verdad? Esfuércense al máximo porque después viene la bendición, ¿verdad? Que Dios los bendiga en todo momento, cuídense mucho y recuerden las medidas de prevención, ¿verdad? Y recordemos pues que los queremos estudiando en casa. Hasta pronto, que tengan buen día.